Hola, buenas. Voy a hacer un nuevo video. Esta vez voy a hablar acerca de... Voy a responder un comentario que me llegó, que es lo más entretenido siempre, la polémica, ¿no es cierto? Yo estaba hablando en un short acerca de los que quemaron el metro. No sé por qué me puse a hablar acerca... del estallido, de que yo decía que cómo podía haber gente que todavía pensaba que podía ser algo espontáneo y alguien me dijo, los pacos quemaron el metro. Esta era una idea bien estúpida que se extendió y mucha gente la creía por ahí por el 2019, cuando fue el pleno estallido social. Eh, pero yo en algún momento hablando con gente de izquierda, con comunistas que creían eso, yo les preguntaba, ¿de verdad tú crees eso? O sea, ¿de verdad tú crees que Carabineros fue a quemar el metro y con qué intención? ¿Para qué para qué? ¿Qué ganan? ¿Qué ganarían ellos? Con que hubiera más descontrol, más descontento social. Nadie me puede responder nunca porque no tiene sentido eso. O sea, eso es increíble que haya gente que todavía siga pensando esa estupidez. Porque te creo en el momento donde había mucha confusión, había mucha fake news, había mucha mentira en las redes sociales, muchas de ellas interesadas eh, y puestas por los octubristas, donde decían, no sé, que habían 2000 personas que habían perdido un ojo. Había una cantidad de mentiras estúpidas y muchas de las cuales fueron tomadas por la prensa, ojo. La prensa no se puede lavar las manos porque aquí fue corresponsable de la cagadita que quedó, porque a medida que mentían más, la gente más indignada y salían más a protestar. Eso duró un tiempo, sí. Tampoco vamos a decir que todo el estallido fue así, pero sí yo creo que los dos, tres primeros días fue como increciendo la cantidad de gente que salía y en un momento yo creo que pensaron que podían llegar a tumbar a Piñera. Yo creo que por lo menos una semana estuvo como esa duda. Ahora, yo lo dije desde el principio, en ese momento yo decía, si no cayó el primer día, no cayó el segundo, no cayó el tercero, ya es difícil, porque a medida que cada día que pasaba era como estaba más lejana la opción de que Piñera cayera, digamos, por el simple hecho de que ya no, alargando el tema, iba a perder fuerza. Eso no se notaba tan claramente en los primeros días, yo lo dije al tiro, pero sí, yo creo que después de la primera semana, evidentemente el tema decayó y fue bajando. Hay quienes dicen que solo bajó por el acuerdo que logró Piñera con los partidos políticos para hacer el plebiscito, pero en realidad ya venía bajando de antes, porque tuvo un nivel, un pic de violencia el primer día, ¿no es cierto? Que es cuando empiezan incluso a incendiar un edificio, el edificio de Enel, me parece, y incendiaron las estaciones de metro y además quedó la cagada, o sea, unas protestas violentísimas y en la madrugada eso fue en la madrugada del viernes, la madrugada del sábado hubo además saqueos en todo Santiago, o sea, realmente fue, y sobre todo en la zona periférica, pero en todo Santiago, en el centro también, y fue realmente un caos, un descontrol absoluto, porque además la policía, carabineros, no podían contenerlos porque estaban por todos lados, digamos. Y ese nivel de violencia ya, yo diría que al tercer, cuarto día ya no lo pudieron mantener nomás. Y lo que no sigue subiendo empieza a caer, digamos, eso es como una ley de la física, ¿no es cierto? Que no tienen la fuerza para seguir subiendo, empieza a decantar y empieza a bajar, porque ya perdió su fuerza. Y fue exactamente lo que pasó. Y sin embargo, todavía era más o menos peligroso hasta la primera semana. Llegó el primer viernes, después del estallido, hubo unas grandes marchas. La marcha más grande del mundo, no sé cómo le ponían estos güeyes que eran muy buenos para la publicidad además. Había muchos publicistas profesionales que estaban trabajando gratis en eso, bien estúpidos. ¿Para qué? Bueno, la cosa es que hubo una marcha muy grande, muy gigante, pero fue más bien pacífica y fueron más bien proclamas. Yo creo que la misma gente que participó ahí en algún momento se pasó el rollo de que participaban como para bajarse a Piñera. Pero de todas maneras había gente que tenía diferentes visiones respecto de lo que tenía que ser esas mismas protestas. O sea, había gente que de verdad estaba convencida que esto era un movimiento pacífico de la gente, apolítico, y había otros que eran claramente violentistas que querían tumbar al gobierno, básicamente. Gente de izquierda que quería tumbar al gobierno y poner un gobierno de oposición, ni siquiera revolucionario, pero sí que fuera de izquierda. Bueno, finalmente, todo esto, como digo, decantó. Piñera utilizó la técnica de. En un principio Piñera estaba bien tenso, pero después como que se dio cuenta que a medida que esto pasara más y más tiempo iba a decantar. Y como digo,
Esto ya iba bajando antes de la firma del gran acuerdo por el plebiscito, por el proceso constituyente, que fue el 11 de noviembre, si no me acuerdo, mal me acuerdo, si mal no recuerdo. Y pero ahí ya venían bajando mucho las protestas. Así fue, lo fuerte, como digo, fue del 18 al 25, una cosa así, de octubre. Y podríamos incluso alargarlo hasta el 31 de octubre, o sea, todo el mes de octubre. Y ya noviembre, obviamente, iba con. Hubo protestas muy, muy extremadamente violentas, pero ya eran como muy concentradas y eran de poca gente, eran, no sé, 400, 500 o 2000 personas que se juntaran, pero ya no eran millones como salían en un principio, ni fue como fueron los primeros dos, tres días, digamos, o el primer viernes, como digo, que fue la gran marcha, sino que después eran grupos muy radicalizados y, entre comillas, con bastante expertise en dejar cagadas públicas. Siguieron habiendo, ¿cómo se llama? Saqueos también focalizados ya más en el sector de Plaza Italia. Hicieron mucho daño ahí, pero más focalizado, como digo, cada vez tenían menos gente, entonces en vez de abarcar todo Santiago o todo el centro, finalmente se terminaron apuntando ahí a un sector en Plaza Italia misma y ya eran prácticamente después los mismos hueones de siempre y eran, no sé, 2000 personas, como digo, que pueden dejar una cagadita más o menos, pero no era una cosa del pueblo popular. Y en algún momento también Carabineros tomó preso, yo creo que a prácticamente todos esos, pero había jueces que también estaban con la cueca. Yo lo denuncié en su momento, jueces como Daniel Urrutia Labró, que es un juez que ha tenido muchísimos problemas con la corte, que lo han intentado sacar varias veces, pero que él se va a defender y a llorar a la CIDH en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les ha obligado a la Corte chilena a reponerlo en sus puestos y todo, pero es un tipo nefasto, hipercomunista. Yo lo conozco personalmente, nefasto, weón. Realmente de ultra izquierda, relacionado con movimientos terroristas, guerrilleros, zapatistas de México, o sea, un weón nefasto en todo amplio sentido de la palabra. Y ojo que en el último tiempo él se hizo famoso no solo por liberar a los octubristas en su época, no solo por pelearse con la corte en Chile, no solo por tener una postura hiperideologizada, que no debería ser parte de la judicatura chilena, sino que además de todo eso, por darles garantía y preferencias, trato preferencial a miembros del Tren de Aragua. Eso ya yo creo que lo pone en la órbita delictual, no solamente de objeción de conciencia, de ser zurdo, comunista, sino que directamente ser un delincuente o un corrupto pagado por los delincuentes y que no debiera ser juez en Chile, weón. Y como digo, lo conozco personalmente, sé cómo piensa y es terrible, weón. Bueno, ¿qué más iba a decir? Respondiendo el tema, o sea, ¿qué ganaría Piñera con mandar a los pacos a quemar el metro? Que alguien me responda una cosa lógica, por favor. Porque hasta ahora, como digo, esa estupidez que repiten y repiten los zurdos no tiene sentido porque tú le contraargumentas mínimamente y no. Piñera lo que quería era bajar la abstención, bajar la revolución, bajar la violencia, no aumentar la violencia. Entonces, ¿para qué iba a querer quemar las estaciones de metro? Voy a decir lo que yo creo que pasó. Los zurdos, los comunistas, quemaron las estaciones de metro y dentro de su super plan estaba poner a hueones con un uniforme más o menos parecido al de carabinero, entonces tiraron un par de fotos por ahí en redes sociales y por eso mucha gente estaba convencida de eso. Ahora, ¿por qué los comunachos, los zurdos harían eso? Yo creo que para generar una confusión general, una rebelión general y para que nadie creyera nada, que nadie creyera en los medios. También muchas veces los octubristas andaban hablando contra los medios, a pesar de que los medios eran lo más zurdo que había en su relato. O sea, los medios ni siquiera fueron objetivos en ese sentido. Pero aún así criticaban a los medios fuertemente, weón. Desde el punto de vista de los octubristas, de la ultraizquierda. Eh, ¿Por qué querían generar una sensación de que nadie dijera la verdad y que solamente lo que decían las redes era la verdad y lo que decían las redes finalmente eso estaba más o menos manipulado y más o menos manejado desde ciertos influencers y cierta gente que yo creo que habría que investigarse? Pero bueno, ¿cuál es la tesis que tengo yo? Es que la izquierda quiso quemar el metro para generar
un cuento victimista de que los pacos quemaron el metro y además los pacos estaban reprimiendo a la gente. Era una weá sin sentido, realmente no. Hasta ahora que lo pienso, no le veo el más mínimo sentido el relato que querían armar. Ellos se imaginaron, yo creo que Piñera iba a generar una represión mucho más dura, eso sí. Entonces, el relato que querían armar los de izquierda era el siguiente. Piñera mandó a quemar el metro para culpar al pueblo y después poder reprimir al pueblo y matar al pueblo. Este era el relato que querían establecer los comunistas, pero se les quedó truncado porque Piñera no reprimió o reprimió muy poco. De hecho, muchas veces fueron carabineros por su propio, por su propia vocación, por su propio ordenamiento, los que tomaron acción, no por dirección, no por directriz de la política. No es que Piñera les mandara a hacer nada, sino que carabineros autónomamente y deliberativamente lo que hicieron fue proteger zonas que están siendo quemadas y cosas así, no sé, porque ellos han sido educados así y sienten un deber con respecto al orden público, ¿no es cierto? Es una cuestión refleja, nadie tenía que decirles nada. Pero bueno, el video me está quedando súper largo y no he dicho nada, pero básicamente eso, o sea, encuentro que es estúpido a cagar. Eso de que sigan insistiendo con que los pacos quemaron el metro, que es la wea más tonta que puede existir y sin sentido. Como digo, solamente era parte de un relato que querían armar y que no les salió a los de izquierda en esa época. Y que al día de hoy se ve más ridículo todavía defender una cosa así. Eres un imbécil si piensas eso. Gracias.